A ver, a nivel internacional, desde la semana pasada nosotros le hemos comentado, detectamos desde que empezaron a detener a estudiantes, a parar manifestaciones en Columbia, allá en New York, en Manhattan, en Yale, en otras universidades, contra la guerra entre Israel y Hamas, que nosotros hemos sido críticos también contra Israel porque la verdad ha sido una historia torcida, en donde no son víctimas, son responsables. Y Estados Unidos es responsable también de auspiciar, de proteger, de prohijar, de solapar, punto, a Israel, que no es víctima. Una respuesta desproporcionada, más de 40,000 muertos y más de la mitad mujeres y hombres. Y pues estudiantes pro-palestinos han salido a tomar las escuelas, también la USC, la Universidad de California, en Texas. Es un movimiento de Estados Unidos. Y le hemos contactado, y son las imágenes, la misma en Columbia, que es de las universidades más importantes del mundo. Y vamos a contactar a el doctor Bruno Ríos, también escritor y académico en la Universidad de Texas, colaborador del Proyecto Puente para estos asuntos internacionales. ¿Qué es lo que está pasando y qué está detrás de esto? ¿O cómo estás, mi apreciado doctor? Bienvenido, buenos días. Mucho sin hablar contigo. ¿Qué tal, Luis Alberto? Mucho gusto en saludarte. Sí, esta es una semana histórica en Estados Unidos y bueno, yo creo que es importante poner en contexto las manifestaciones y las protestas que han sucedido especialmente durante la última semana, en donde se ha expandido el movimiento pro-palestino en las universidades en Estados Unidos, especialmente, creo yo, en las zonas del noreste de Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que ha tenido mucha atención mediática y también política, ¿no? Es decir, la presidenta de la Universidad de Columbia estuvo recientemente ante el Congreso declarando sobre las acciones de la universidad sobre este movimiento, y entre otras también universidades de Nueva York, pero también en la costa oeste de Estados Unidos, en donde creo yo que no es coincidencia, estas protestas se han dado en más de 40 campuses alrededor del país y además se han concentrado específicamente en zonas en donde hay altas poblaciones judías en Estados Unidos, especialmente el noreste y la costa oeste de Estados Unidos, especialmente en California, ¿no? Entonces, creo yo que es bien importante contextualizar. No creo que tengamos el tiempo para poder hacerle justicia a la complejidad de este asunto, pero como bien comentabas, hay un sentimiento de desesperación, de protesta, de impotencia por parte de muchos estudiantes a nivel universitario, que además han sido la reacción de las autoridades universitarias y también del Estado. Es importante decirlo, la policía y especialmente la policía militarizada ha sido los que se han encargado ahora de de tratar de bajar los ánimos, por decirlo de alguna manera, y también especialmente ha habido situaciones de violencia en contra de los estudiantes y también por parte de algunos grupos de estudiantes que han tomado edificios y demás que han afectado a la población universitaria, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Son 2,000 arrestos, por lo menos, en la última semana de estudiantes en 40 campuses de universidades en Estados Unidos, especialmente universidades privadas. No solamente, pero en muchas universidades privadas de las Ivy League, las que son obviamente de las universidades más prestigiosas del mundo, como lo bien comentabas. Y entonces, este es el contexto de lo que está sucediendo. Ahora, hay que entender el contexto más amplio, que es, estas no son, digamos, protestas orgánicas que han sucedido de manera espontánea. ¿Pero ¿no? qué piden las protestas? ¿Están en contra de Estados Unidos? ¿Cuál es el fondo de las protestas, Bruno? Las protestas surgen a través de una organización nacional que fue fundada en 1993, de hecho, con el movimiento palestino en aquel entonces, que se estaba tratando de hacer en aquel entonces el esfuerzo por parte del gobierno estadounidense y las autoridades palestinas en aquel entonces, junto con Israel,
que estaba en otro momento político bastante distinto a lo que tenemos ahora, y que después, cuando este esfuerzo por tener un doble Estado palestino fracasa, revive en el año 2000, es una organización que se llama Students for Justice in Palestine, ¿no? Estudiantes para la Justicia en Palestina, y que resurge especialmente en California, en la Universidad de Berkeley, como un movimiento estudiantil nacional que trata de, según ellos, defender los derechos de los palestinos en el mundo y especialmente, digamos, en sus palabras, terminar con la ocupación israelí de los territorios palestinos, ¿no? El problema aquí es que ese tipo de retórica tiende a ser bastante, digamos, incendiaria, porque hay una demanda velada por la disolución del Estado de Israel, ¿no? Que es también el problema político que se enfrenta el Estado de Israel ahora contra no solamente Hamas, sino con el resto de sus vecinos inmediatos, que son Irán, ¿no? Jordania, Líbano, etcétera, ¿no? Y Egipto también, en donde pues los israelíes ven a esta guerra como una especie de amenaza existencial, ¿no? Y esa es la forma en la que están justificando, como bien lo decías, esta reacción desmedida a los ataques del 7 de octubre, ¿no? Entonces, lo que quieren estas protestas es, de forma velada, esta demanda de que se termine la ocupación palestina, pero también especialmente lo que están tratando de hacer es presionar a las universidades de que dejen de invertir en compañías y en, instrumentos financieros que van directamente en apoyo al Estado israelí, ¿no? Y esto es lo que están tratando de lograr. El problema es que el contexto es muy complicado, ¿no? Porque entra en una complejidad electoral en donde este año tenemos pero nunca se había visto, ¿no? Pero nunca se había visto. No, es histórico. Esto es histórico. Bueno, ahorita se marcha, es histórico en la escala de las protestas. Lo más cercano es tal vez en los 70s y a principios de los 70s contra la guerra de Vietnam, pero es una complejidad distinta, ¿no? Sí, totalmente. Y ayer el presidente Biden salió a dar por primera vez una opinión en una conferencia de prensa y básicamente lo que dijo es lo que han dicho muchos estados, como bien lo conocemos en México, con las protestas estudiantiles, y sabemos muy bien qué pasa cuando el Estado toma una postura completamente opresiva ante las protestas estudiantiles. Y lo que dice Biden es, nosotros vamos a tolerar hasta cierto punto las protestas, pero cuando el vandalismo suceda, vamos a entrar con la policía militarizada o el Estado a completamente apagar este fuego, ¿no? O digamos, las protestas más violentas, por decirlo de alguna manera. Y entonces esta es la justificación desde el Estado para que la policía haya arrestado a todos estos estudiantes, que en algunos momentos creo yo que han tenido ciertas expresiones antisemitas, eso también hay que decirlo. La organización esta que se llama Los Estudiantes para la Justicia en Palestina, por ejemplo, sacaron un comunicado justo después de los ataques del 7 de octubre, celebrando como una victoria histórica para la resistencia en Palestina, y eso también me parece a mí bastante incorrecto, ¿no? Pues son los extremos, ¿no? Jamás. Los extremos, y no hay un punto medio, exactamente. Totalmente. Tienes razón, como iniciaste y así terminamos. El tiempo no le hace justicia al tema, pero te prometo que le demos seguimiento y estamos apoyando. Tú, como catedrático en la Universidad de Texas, tienes una visión muy amplia de lo que está ocurriendo. Doctor, ¿esto va a seguir? ¿Esto crees que va a seguir? Te pregunto para finalizar. ¿Sí? Sí, va a continuar. Las protestas han bajado un poco después de esta ola de arrestos y de intervenciones por parte de la policía en diferentes campuses, pero pues es que la guerra no ha terminado, ¿no? Entonces, mientras no se solucione a nivel geopolítico esta guerra, las protestas seguirán, ¿no?
Estaremos en contacto e informando. Te mando un abrazo, Bruno, y a ver cuándo vuelves por acá a escribir. Cuando vengas a Hermosillo, cuando vengas a Hermosillo te reportas. Fuerte abrazo. Claro que sí, un abrazo. El doctor, escritor y académico en la Universidad de Texas, sonorense Bruno Ríos, analizando ciertamente, el tema es muy complejo, es muy amplio. Es un tema apasionante. Yo reitero la postura que he venido diciendo. Exactamente, ha sido una propuesta desproporcionada de Israel contra Hamás desde el 7 de octubre, medio año. Nosotros hicimos un TikTok ahí y un análisis cuando se cumplió medio año, porque van más de 40,000 muertos, la mayoría niñas y niños, y nadie para a Israel. Y Estados Unidos lo apoya, Y va y se toma una foto Joe Biden con Netanyahu y diciendo somos aliados. Está muy mal eso también, desde que se repartieron los territorios entre Israel y Palestina, que nunca han quedado conformes, pero Israel ha cometido una serie de excesos también, y ahorita lo estamos viendo frente al mundo, y nadie lo para. Que porque Israel, los judíos descendientes de Abraham, Isaac, no creo, yo no creo que Abraham, Isaac, Jacob y los israelitas y Dios estuviera contento con lo que están haciendo Israel, adjudicándose historias bíblicas que ahorita en la actualidad no es cierto eso. Yo no creo, la verdad, que la respuesta desproporcionada se justifique al matar a tanta gente, un baño de sangre que nadie detiene. Yo no creo, la verdad, que de allá arriba estén diciendo, bravo, no, bien Netanyahu, sigue matando gente, bien, sigue matando. Biden, apóyalo. Yo no creo, la verdad. Y cómo hace falta una perspectiva ya de otra justicia, de que cambien las reglas diplomáticas de la ONU. La ONU yo creo que ya también tiene que, desde que el 45 se dividen también la Comisión de Seguridad por la guerra, Segunda Guerra de Estados Unidos, estamos en el 2024. Ya las reglas diplomáticas deben de cambiar también porque pues todo el mundo hace lo que quiere y los inocentes, bien gracias, porque reitero, niñas y niños y mujeres son las que más han muerto en esa guerra inadmisible.